Hola mis panas, hoy les traigo un nuevo cap de qué hubiera pasado si Izuku es la reencarnación de Zoro el vigilante espadachín. Esta historia me pertenece, espero que les guste. Si les gustó dejen su poderoso like y suscríbete al canal. Comencemos con los saludos para Jampu Gutiérrez Sánchez, para Tommy 4405 Games, para Iván 52 Black, para Adrián, Julián Zacarías Ramírez, para Daniel Hernández, para Salchicha Chica, para Tomás Ramírez, y saludos para todos los que ven el fanfic. Los personajes del anime, imágenes y canciones no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. No hay nada más que decir, comencemos con la intro. En el cap anterior vemos a nuestro peli verde favorito Izuku, entonces comencemos. Izuku se lanzó contra los dos Nomus, pero los Nomus esquivaron el ataque, pero los Nomus rápidamente se lanzaron contra Izuku. Izuku esquivó rápidamente el puño del Nomu, pero no pudo esquivar el otro puño del otro Nomu, que le mandó a estrellarse contra una pared. Izuku está cansado por la pelea de niño. Izuku pensamientos: mierda, tengo que ganar como sea, debo proteger a todos. Izuku se levantó y se lanzó rápidamente contra los dos Nomus, usando la técnica Envi Mayonezu, pero los dos Nomus rápidamente esquivaron el ataque y rápidamente los Nomus golpearon a Izuku en las costillas, rompiéndolas, mandando a volar. Izuku botó sangre de su boca y se levantó con dificultad. Izuku, vaya, si no fuera por su inteligencia no serían nada, tendré que ir con cuidado, si no me mataran. Izuku se lanzó contra los dos Nomus utilizando la técnica Ichigorila ni Gorila, pero el Nomu se lanzó contra Izuku dando un puñetazo, chocando con la técnica de Izuku. Izuku estaba sorprendido ya que aguantó el impacto, pero el otro Nomu aprovechó la distracción de Izuku y le agarró de la pierna a Izuku, azotándole contra el piso. Izuku rápidamente agarró su espada y cortó la mano del Nomu para que no le siga azotando contra el piso. Izuku pudo liberarse del agarre, pero está todo sangra, pero el otro Nomu no se quedó atrás y agarró de la cabeza a Izuku, arrastrándole contra el piso y mandándole a volar. Izuku se levantó con dificultad. Izuku, usaré todo mi poder. Izuku sacó mucha aura morada y se lanzó contra los dos Nomus. Izuku rápidamente se lanzó cortando a los Nomus, haciéndole varios cortes. Los Nomus no se quedaron atrás y se lanzaron contra, dándole varios puñetazos. Izuku bloqueaba los golpes, pero un Nomu rápidamente salió atrás de Izuku y le dio un golpe de martillo estrellándole contra el piso, y el otro Nomu le agarró del pie, mandándole a volar contra un muro. Izuku botó mucha sangre. Pensamientos de Izuku: mierda, debo apuñalar su corazón ya que no se puede regenerar o volar su cabeza. Izuku se levantó con dificultad agarrando sus tres espadas y rápidamente se lanzó contra el Nomu, el que estaba cortada la mano, utilizando la técnica Onigiri, cortando el brazo del Nomu. Izuku: y ahora ¿cómo me vas a atacar si ya no tienes tus brazos? Pero el Nomu, que tenía cortado los dos brazos, rápidamente pateó a Izuku, mandándole a volar. Izuku: mierda, puede usar sus piernas. El otro Nomu se lanzó contra Izuku, pero Izuku puso sus espadas en X y recibió el golpe. Izuku: si no hubiera puesto mis espadas hubiera recibido más daño. Izuku se levantó y rápidamente utilizó la técnica Tatsumaki, absorbiendo a los Nomus y haciéndole varios cortes, y los dos Nomus cayeron contra el piso. Izuku aprovechó el momento y rápidamente se lanzó contra los dos Nomus, pero los dos Nomus se levantaron y golpearon a Izuku, mandándole a volar. Izuku soltó sus dos espadas y tenía solo una por el impacto. Izuku: mierda, perdí mis otras dos espadas, pero un Nomu agarró una espada de Izuku. Izuku: veamos cómo peleas. Izuku y el Nomu comenzaron a chocar sus espadas y así estuvieron por algún tiempo los dos retrocediendo. Izuku: vaya, no peleas nada mal, pero el otro Nomu le pateó y le mandó a estrellarse contra un muro. Izuku
Izuku rápidamente se levantó y se lanzó con una velocidad monstruosa, y le puñaló al gnomo que no tenía brazos en el corazón, pero el gnomo con su última voluntad mordió a Izuku de su brazo para que no se mueva. Izuku intentaba zafarse pero no podía. El otro gnomo con la espada rápidamente se lanzó contra Izuku puñalándole en el estómago. Izuku botó mucha sangre. El gnomo que tenía sujetado a Izuku cayó en el piso. El otro gnomo se alegó dejando la espada clavada en el estómago de Izuku. Izuku se sacó la espada pero escupió mucha sangre. Izuku, mierda, tengo que acabar rápido si no me quedaré inconsciente por pérdida de sangre. Izuku rápidamente agarró sus dos espadas, pero el otro gnomo agarró la otra espada. Izuku se lanzó contra el gnomo haciéndole varios cortes, pero el gnomo no se quedaba atrás y también le hacía varios cortes. Vemos a Izuku y al gnomo con muchos cortes en sus cuerpos. Izuku se lanzó contra el gnomo utilizando la técnica Shishi Son, haciéndole varios cortes graves al gnomo. Izuku jeje creo que pero no pudo terminar ya que se abrieron varios cortes en su cuerpo. Izuku, pero como el gnomo se levantó con dificultad. Izuku, ya veo, mientras te atacaba con mi técnica, tú me cortaste también. Izuku escupió mucho sangre. Izuku rápidamente se lanzó contra el gnomo apuñalándole en el estómago. El gnomo dio un grito muy fuerte por el dolor, pero no se quedó atrás y con su espada apuñaló a Izuku en la pierna. Izuku gritó fuerte y se alegó del gnomo. Izuku, mierda, ya no aguanto, pero tengo que seguir. Izuku se lanzó contra el gnomo, pero el gnomo agarró de la mano a Izuku y le quitó la otra espada. Izuku solo tenía una sola espada. Izuku, mierda, me quito mi otra espada, tendré que usar todo mi poder. Izuku sacó mucha aura morada más y se lanzó contra el gnomo, pero el gnomo también se lanzó contra Izuku y rápidamente los dos intercambiaron ataque. Vemos a Izuku con dos espadas clavadas en su cuerpo, una le tenía en su estómago de nuevo y la otra le tenía en su brazo derecho, mientras vemos al gnomo sin su cabeza. Izuku se sacó las dos espadas y cayó inconsciente en el piso. Las personas de la isla se alegraron mucho, pero rápidamente fueron al ver a Izuku, pero vieron como los héroes de refuerzos llegaron a la isla y se llevaron a todos los estudiantes a un hospital cerca para que curen sus heridas después de un largo tiempo. Olmig, ¿cómo están los estudiantes? Aizawa, están bien, no recibieron tantas heridas. Olmig, ya veo. ¿Y cómo está el joven Izuku? Aizawa, él no despierta, todavía tenemos que llevarlo rápido ya que en esta isla no tienen lo necesario para curar a Izuku. Olmig, entonces llevémosle ahorita a Aizawa si vamos. Después de un largo tiempo, vemos a Olmig y Aizawa llegando a un hospital. Olmig, atiéndale rápido. Los doctores del hospital se llevaron a Izuku. Doctor, quédese en afuera. Aizawa, ¿qué van a hacer? Doctor, le vamos a operar ya que tiene heridas graves y huesos rotos, si no le operamos puede morir. Aizawa, está bien. Y el doctor entró al consultorio. Olmig, ¿qué vas a hacer ahora? Aizawa, le voy a llamar a Aux para que se quede con los estudiantes hasta que se curen bien y que arreglen la ciudad. Olmig, te está bien. Después de una charla vemos a Olmig, ¿y qué te dijo? Aizawa me dijo que está bien. Olmig, ya veo. Y así pasó 12 horas. Vemos al doctor salir del consultorio. Aizawa, ¿cómo está el joven doctor? La operación salió todo bien. Olmig, qué bien doctor, pero hay un problema. Aizawa, ¿cuál es el problema? Doctor, el joven cayó en coma y no sé qué día despertará. Olmig y Aizawa quedaron en shock. Aizawa, pero como doctor, es por todas sus heridas profundas ya que algunos cortes tocaron en puntos vitales. Aizawa, ya veo doctor, con su con permiso me retiro. Y se fue. Olmig, tranquilo Aizawa, el despertará es muy fuerte. Aizawa, tienes razón, el despertará pronto. Y así pasó una semana donde los estudiantes se recuperaron y ayudaron a arreglar la ciudad. Ellos todavía no sabían la situación de Izuku. Aux, es hora de irnos, suban al barco. Todos los estudiantes Shiri y subieron al barco. Mientras tanto en un hospital Olmig todavía no despierta. Aizawa, ya pasó una semana y no despierta. Olmig, tranquilo, él despertará, pero ahora debemos hacer un plan con los héroes para la misión. Aizawa, tienes razón, vamos a hacer el plan con los héroes. Y se fue. Fin del cap. Espero que les guste. Si les gustó dejen su poderoso like y suscríbete al canal y comenta si quieres que te salude. Nos vemos en el próximo cap.